Muy buenos días, soy Juan Manuel Muñoz, médico ortopedista, especialista en cirugía de cadera y ejerzo en la Fundación Cardioinfantil. Este video está dirigido para estudiantes de medicina y aborda la artritis séptica en los niños. No están exonerados de revisar su texto guía, pero les va a ayudar para orientar su diagnóstico. Por definición, la artritis séptica es una infección articular bacteriana y es importante porque puede resultar en destrucción articular, necrosis avascular, bacteremia, sepsis e inclusive la muerte. Para ponerle números a la importancia, se ha reportado una mortalidad hasta del 11% y hasta en un 40% de los pacientes puede haber secuelas funcionales graves. De ahí que se pueda catalogar como una emergencia ortopédica. En la literatura se reporta una incidencia de 4 a 10 por cada 100.000 habitantes, esto en países primermundistas. Seguramente esta incidencia es diferente en países como el nuestro, donde hay mayores índices de desnutrición. Las articulaciones más frecuentemente comprometidas son la cadera, la rodilla y los tobillos, sumando estas el 80% del total de los casos de artritis séptica. Hay tres vías de infección. La primera es la hematógena. La hematógena se da por los vasos transepifisiarios que están presentes hasta los 18 meses de vida. La segunda es por inoculación directa a partir de alguna infección metafisiaria. Esto se da sobre todo en niños por encima de los 18 meses que ya no tienen vasos transepifisiarios. Y la tercera es por inoculación directa, ya sea por trauma o por algún procedimiento médico. El daño se da principalmente por la intensa respuesta inflamatoria local, con liberación de sustancias como la metaloproteinasa y otras sustancias que van a deteriorar el cartílago. Este daño articular se da tan pronto como en las primeras 8 horas de iniciada la infección. Y hay condiciones adicionales, por ejemplo en la cadera, en donde el aumento de la presión intraarticular va a alterar el riego vascular y puede generar necrosis avascular. La bacteria responsable más frecuente es el Staphylococcus aureus en el 90% de los casos, como sucede en las demás infecciones relacionadas con ortopedia. Deben considerar epidermidis si haya asociado a algún procedimiento ortopédico como una osteosíntesis y deben pensar en gonorrea cuando hay un compromiso poliarticular. La historia clínica y el examen físico deben ser los que le generen la sospecha diagnóstica y se debe apoyar en estudios adicionales. Estos son los diagnósticos diferenciales de la artritis séptica. Si se fijan, el primero que está en verde es la sinovitis transitoria y está en verde porque es el más frecuentemente responsable de estos síntomas. Después vienen estos en naranja, que son trauma, artritis reactiva, que puede ser después de alguna infección respiratoria alta, osteomielitis o procesos infecciosos de tejidos blandos periarticulares que pueden simular la artritis séptica. Vienen otros menos frecuentes que son estos en el azul, pero que de todas maneras tienen que estar dentro de sus opciones de diagnóstico. En la historia clínica hay dolor articular, limitación funcional, malestar general y irritabilidad. El 40% de los pacientes con artritis séptica cursa con fiebre. Esto es para que se dé cuenta que el hecho de que no tenga fiebre no quiere decir que no tenga un proceso infeccioso articular. Al examen físico usted puede encontrar edema, eritema, dolor con la movilidad activa y pasiva y limitación para la marcha. En este momento usted ya debe tener prendidas las alarmas de artritis séptica y tener en cuenta que el paciente que tiene al frente puede tener una enfermedad que puede comprometer su vida. Los exámenes iniciales deben tener un cuadro hemático, una velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva. Estos exámenes por sí solos no le dan el diagnóstico de una artritis séptica, pero lo ayudan a orientarlo. Y lo que sucede es que pueden estar muy elevados en un proceso no articular como una celulitis o una bursitis y pueden estar casi normales en una artritis séptica. Estos son importantes si usted los pone en el contexto del paciente y los asocia con lo que le dijo y con lo que encontró en el examen físico. Las radiografías sirven para descartar trauma, que como nos dimos cuenta es uno de los diagnósticos diferenciales, pero deben estar normales sobre todo en una artritis séptica aguda. Cuando hay cambios radiológicos suelen ser procesos que tienen por lo menos 7 días. El ultrasonido es útil para ver si hay líquido articular, pero como se da cuenta, el líquido articular es común dentro de los diagnósticos diferenciales. La resonancia sirve para ubicar tanto líquido articular como colecciones extraarticulares que están presentes entre el 15 y el 50% de estos niños y puede ser útil a la hora de planear su cirugía para drenar colecciones que de otra manera podrían pasar inadvertidas. Cuando hay duda, hay herramientas como la artrocentesis para el estudio del líquido sinovial y es positivo cuando tiene más de 50.000 blancos, cuando de estos más del 75% son neutrófilos y cuando la glucosa del líquido sinovial está por debajo de 40 miligramos por decilitro. La sinovitis transitoria, si bien va a ser la causa de la mayoría de estos casos, va a ser un diagnóstico de descarte una vez usted verifique que no hay una artritis séptica.
El manejo de la sinovitis transitoria es diametralmente diferente al de la artritis séptica, pues lo único que necesita es reposo y antiinflamatorios no esteroideos. La clínica entre una artritis séptica y una sinovitis transitoria es muy parecida, tanto en la historia clínica, puede ser muy parecida dentro de los paraclínicos, pero hay una herramienta que son los criterios de Kocher que le van a ayudar a usted a definir si ese paciente tiene una artritis séptica o una sinovitis transitoria. El primero es que tenga fiebre por encima de 39, que tenga una BSG por encima de 40, más de 12.000 blancos en la sangre periférica y que no tolere la marcha. Si tiene los 4 criterios de Kocher, tiene un 99% de posibilidades de tener una artritis séptica. Como se da cuenta, el diagnóstico no es muy claro y existe una gran zona gris alrededor de todos los diagnósticos diferenciales. Entonces, si usted tiene un niño séptico con un dolor en una articulación mayor, trátelo con una artritis séptica. Claro está que si un niño tiene un dolor en una articulación mayor y no tiene sepsis, no quiere decir que no tenga una artritis séptica, y es ahí donde usted tiene que valerse de todas las herramientas que tenga para confirmar o descartar su sospecha. Un niño con dolor en una articulación mayor requiere de su total compromiso para evaluar la posibilidad de que tenga una artritis séptica. Y por ejemplo, si tiene un niño con un dolor en una articulación mayor, pero no ha tenido fiebre, puede caminar y todos los exámenes que usted le solicitó son normales, puede darle salida pero con estrictos signos de alarma a la mamá, de manera que si tiene fiebre y deterioro de algún tipo, se lo vuelva a traer para una nueva evaluación. Si tiene un niño que por el contrario le genera más dudas, ya sea porque los exámenes estén en valores limítrofes o porque tiene un aspecto que le genera sospecha a usted, déjelo en observación. Mire si hay un cambio durante la evolución, pídale unos nuevos exámenes y si ve algún cambio significativo, piense que realmente puede estar frente a una artritis séptica. El manejo antibiótico debe iniciar tan pronto se haga el diagnóstico y de ahí la importancia de saber cuáles son los patógenos más frecuentes. Al ser el Staphylococcus aureus, inicie con oxacilina o con una cefalosporina de primera generación de acuerdo al peso del paciente. Adicionalmente, tiene que iniciarle manejo analgésico, manejo de soporte y dejarlo sin vía oral. El diagnóstico definitivo, además del antibiótico, es quirúrgico y por eso es tan importante que tan pronto tenga usted el diagnóstico, llame al ortopedista y prepare todo porque muy seguramente su paciente va a ir al quirófano. Váyase con un mensaje. Es mejor ir a cirugía y no encontrar infección a dejar pasar una artritis séptica sin darle el manejo correcto. Una artritis séptica mal manejada puede terminar en lesión condral, fusiones fisiarias con toda la repercusión funcional que eso significa o inclusive la muerte. Espero este video haya sido de utilidad. Lo importante es que usted entienda la importancia de esta patología y que comprenda su vital rol en el manejo de estos niños. Vaya a su libro de texto, profundice estos datos que yo le di y recuerde que usted es responsable de construir su propio conocimiento.